el mensaje está siendo grabado, así que no se van a perder la palabra de Dios en esta noche a todos los que están conectados también en Facebook, porque estoy transmitiendo por Facebook en este momento. Me jugué y me arriesgué. Aunque el internet está fallando, habilité Facebook, o sea, más consumo de internet. No importa, con la ayuda del Señor todo va a salir bien. Vamos a Miqueas, vamos al libro del profeta menor llamado Miqueas, contemporáneo del profeta Isaías. Los libros de estos profetas contienen muchos pasajes gemelos, mellizos, y ahí nos damos cuenta que el mismo Dios, a pesar de que ellos estaban muy distantes, predicaron en muchas ocasiones lo mismo, porque quien les estaba hablando era el mismo Dios que le hablaba a los profetas. Y hoy nos está hablando a nosotros. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 7 del profeta Miqueas, capítulo 7, versículo 7. Mas yo al Señor miraré. Qué declaración. Esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Y el versículo 8 dice: tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, el Señor será mi luz. Esta palabra va para muchas personas que están en el fragor de la batalla, para esas personas que están en lucha constante, que están en una pelea sin fin. Y hay una frase en este versículo, en el versículo 10, donde vuelve a nombrar a la enemiga, que es una palabra que normalmente escuchamos de parte de aquellos incrédulos, de aquellos que no tienen fe en el Señor, de aquellos que no esperan en Dios, que no creen que Dios los puede escuchar, que creen que las fuerzas provienen del ser humano y no de parte de Dios. Y muchas veces te hacen esta pregunta: ¿y dónde está tu Dios? En el versículo 10 dice: mi enemiga lo verá y le cubrirá vergüenza, la que me decía: ¿dónde está tu Dios? Mis ojos la verán, ahora será hollada como lodo de las calles. Enemigos tenemos por todas partes. La Biblia nos dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero estos espíritus utilizan a personas de carne y hueso, personas que están puestas por el enemigo para verte caer, para verte vencido, para verte por el piso, para que no se cumplan los propósitos de Dios en tu vida. Todos hemos tenido esta clase de personas y muchos de nosotros las tendremos por mucho tiempo. La gente opositora, los enemigos. Jesús nos enseñó que nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, orar por los que nos persiguen. Así que ese es el trato que tenemos que darle. Sin embargo, aquí el profeta le está hablando a la enemiga. ¿Y quién era la enemiga? Se refería a Babilonia, se refería a la nación, al imperio de Babilonia. Por eso le llama mi enemiga. En otras traducciones dice enemigo, ya refiriéndose, por supuesto, a Nabucodonosor. Estamos hablando de esa nación que por un tiempo se iba a adueñar de las vidas de los judíos, de los israelitas, por 70 años. Ellos iban a morar en tinieblas, ellos iban a caer, ellos iban a ser esclavos. Pero la declaración del versículo 7 es lo que sostiene al hombre y a la mujer. Mas yo al Señor voy a mirar, mis ojos estarán puestos en Él. Y no solamente voy a mirar, voy a esperar, voy a ser paciente, porque yo sé que Dios escuchará mi oración. La enemiga o el enemigo muchas veces cree que nos tiene, pero no es así. Dios permite muchas veces que nosotros toquemos fondo. A veces pareciera que los malos triunfan sobre los buenos. Alguien dijo que lo mejor del libro de Apocalipsis es que al final ganan los buenos. Y es verdad. Vemos en el libro de Apocalipsis cuánta catástrofe, cuánto caos, pero vemos un final maravilloso. Vemos una Jerusalén que desciende del cielo, vemos un cielo nuevo, una tierra nueva, donde mora la justicia. Vemos que todo el caos termina en algo hermoso,
yo hago nueva todas las cosas. Al final ganamos nosotros. Esta noche yo he venido para decirte que al final tú vas a ganar. Hoy te encuentras en el suelo, hoy te encuentras rodeado. Hoy tu enemigo o tu enemiga, quizás se trata de una enfermedad, y esa enfermedad, esa enemiga te dice, ¿dónde está tu Dios? ¿Hace cuánto tiempo que oras? ¿Hace cuánto tiempo que pides oración? Sin embargo no te sanas. Y el profeta nos enseña hoy a desafiar a nuestros enemigos en lugar de darle la razón. Y en lugar de decirle, sí, tienes razón, dice tú, enemiga mía, no te alegres. No te alegres por lo que me está pasando, porque aunque caí, yo me voy a levantar. Esa es una declaración de fe, basado en la palabra de Dios. Ese es el escrito está que vos necesitas hoy tomar. Agarrá ese escrito está y decile a esa enfermedad que viene golpeándote durante meses y años, no te alegres, no te va a durar mucho la alegría, porque aunque aparentemente me has vencido, yo estoy mirando hacia Dios, mis ojos están puestos en Él, yo estoy esperando en Él y yo sé que Él me oirá. Y cuando Dios oye, Dios responde. Y cuando Dios responde, suceden milagros. ¿Cuánto tiempo llevas luchando contra ese problema económico? ¿Cuánto tiempo llevas luchando contra esa persona que te hace la vida imposible? Contra ese hijo rebelde, contra ese marido que se ha enloquecido, endemoniado contra tu vida. ¿Cuánto tiempo llevas luchando contra tus compañeros de trabajo que se han vuelto en tu contra desde que entregaste tu vida a Cristo y parece que ellos estuviesen creciendo y vos estás decreciendo? Parece que ellos avanzan y vos no. Y como que se burlan y se ríen porque te ven en crisis, porque a ellos les va bien y a vos te va mal, aparentemente. Parece que uno estuviese caído y el malo estuviese de pie. Pero ¿sabes una cosa? Hay un tiempo para todo. Lo que para muchos fue la humillación de Cristo, la cruz, fue el final del Señor en la cruz del Calvario. Realmente, mirándolo desde el lugar de Dios, la cruz no fue el fin, la cruz fue el comienzo. Ahí comenzó todo. Ahí vino la victoria, donde todos veían la derrota de Cristo, veían a un Cristo vencido, un Cristo acabado, un Cristo muerto. Realmente ahí estaba comenzando la victoria definitiva sobre Satanás y el pecado y toda maldición. Depende de qué lado lo estás mirando. Por eso el profeta dice, yo al Señor miraré. De Él dependo. Él es el que va a obrar a mi favor. Pongo mis ojos en Él. Cuando la muerte se alegró porque había acabado con Lázaro, el amigo de Jesús, a quien el Señor amaba, dice que él amaba a Lázaro y a Marta y a María. Y vino la muerte y le arrebató el amigo. Y durante 4 días se burló porque Jesús no había llegado para orar por él, para sanarlo cuando estaba enfermo. Y finalmente Lázaro muere y la muerte celebra, dice, se murió. Lleva 1 día, 2, 3, 4 días, 4 días de fiesta. La muerte estaba feliz, la enemiga estaba alegre porque Lázaro estaba finalmente muerto. La muerte le había arrebatado un amigo a Jesús. Pero no se esperaba que Jesús aparezca al 4.º día y con un solo grito, con un grito, lo haga volver a la vida a Lázaro. Y aunque muchos pensaban que era un truco, o que era un fantasma, un espectro, no, era Lázaro, porque Jesús luego fue y se sentó a comer con él, y un fantasma no come. Para decirle al enemigo, ¿de qué te alegras tanto si al final ganamos nosotros? Decirle a tu problema en esta noche que al final vas a ganar, porque no estás confiando en tus fuerzas, porque vos estás sirviendo a un Dios poderoso que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Decirle a tu enemiga la enfermedad, decirle a tu enemiga la carencia, la pobreza, las necesidades que estás pasando. Vos como hijo de Dios tenés promesas, tenés promesas. Israel era el pueblo elegido, Israel era el pueblo bendito de Dios. Sin embargo, Dios los hizo pasar hambre. Dios permitió que el hambre llegara
Por eso dice la palabra, y te hizo pasar hambre, y te hizo pasar sufrimiento, para que aprendas a confiar en Él y que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios a veces permite que el enemigo gane ventaja sobre nosotros para desarrollar nuestra confianza en Él, porque si todo nos va bien, ¿a dónde está la fe? ¿A dónde está la esperanza? ¿A dónde está la paciencia? La paciencia se forja cuando hay situaciones que nos impacientan. La fe se desarrolla cuando hay situaciones que parecen imposibles. La esperanza se desarrolla en nosotros cuando vemos que el cielo se pone oscuro como una tela de silicio, cuando no vemos el horizonte, cuando no vemos la luz al final del camino. Ahí es cuando realmente podemos decir, yo tengo fe, tengo esperanza, tengo confianza que Dios me va a sacar de esta situación. Hoy el enemigo tal vez se está riendo de ti, tal vez está diciendo, lleva años, no pasa nada, va a la iglesia y todo, no pasa nada. ¿Sabes? Dios puede hacer un cambio repentino y sorprender al enemigo y sorprenderte a ti. Hoy algunas personas de los que están escuchando se van a acostar con una enemiga llamada enfermedad riéndose en tu cara, pero durante la noche la mano de Dios va a venir sobre tu vida y te vas a despertar completamente sano, porque Dios es así. Te cuento un testimonio. Yo venía hace 2 meses sufriendo, padeciendo, resistiendo unos zumbidos tremendos en mis oídos que me quedó de un viaje en avión que me afectó el tímpano, evidentemente, y quedé con unos zumbidos que a veces eran tan intensos que parecía que mi cabeza tenía como una turbina de avión. Literalmente era la turbina de un avión sonando dentro de mi cabeza. Y yo oraba al Señor. Y decía, Señor, yo igual te voy a servir. O sea, puedes zumbar lo que quiera la cabeza, eso no me va a hacer callar. No me impide pensar, no me impide elaborar, no me impide inspirarme, no me impide predicar. Yo sigo y sigo y sigo y sigo. Y hoy me di cuenta, en lo que andaba durante el día, que no había zumbido, después de meses de orar, meses de oración. Y el diablo decía, tú le sirves a Dios, tú predicas de sanidad, tú oras por los enfermos y se sanan. Sin embargo, tú duermes y te despiertas con un zumbido infernal en tu cabeza. Y lo que no podía lograr el enemigo es que yo me enloquezca, que yo me vuelva loco, que diga, no aguanto más y querer golpearme la cabeza contra la pared por el zumbido. Y yo mantenía la calma y esperaba en el Señor y confiaba en Él. Y cada vez que iba a orar, digo, Señor, ¿cómo quisiera algún día ponerme a orar y no tener que escuchar este zumbido en mi cabeza? Es como si tuviese, como cuando se acoplan los parlantes, ese zumbido adentro. Y no había manera de hacerlo callar, solo cuando dormía no lo sentía. Sin embargo, orando y esperando y confiando en el Señor, sabiendo que Él me va a escuchar. Hoy dije, pero, ¿y el zumbido? Me sentía raro, quiero decir, en un momento hasta me lo extrañé. Porque Dios responde, porque Dios prueba, porque Dios sabe hasta cuándo y hasta dónde podemos nosotros soportar. Pero nosotros tenemos que aprender a hablarle a las circunstancias adversas. Vos y yo tenemos que aprender a decirle al enemigo así, mirándole a la cara, mirándole a los ojos, no te alegres, porque aunque caí, yo me levantaré. Aunque hoy parezca que yo estoy en tiniebla y no sé a dónde ir, me encuentro desorientado, pero Dios es mi luz y mi salvación. Dios me va a ayudar. A ti que preguntas dónde está tu Dios, yo te voy a decir dónde está mi Dios. Mi Dios está en el cielo, pero también está en mi corazón. Y Él me contestará, Él me responderá. El profeta Miqueas profetizaba la venida de Babilonia, que se iban a burlar, se iban a reír, se iban a llevar cautivos, cantando, haciendo fiesta por el gran botín que iban a conseguir en Israel, pero él está profetizando que se iba a levantar y definitivamente se cumplió esa palabra. Ellos se levantaron, hoy son una nación, Babilonia dejó de existir, Israel existe, Babilonia no existe, porque al final ganamos nosotros, al final ganan los que creen en Dios, al final ganan los que confían en Dios, al final ganan
los que caminan tomados de la mano de Jesús. Dice la palabra ya al final de su libro, cuando ya está escribiendo la despedida a Miqueas, dice, ¿quién como tú? ¿Qué Dios como tú? Que es el significado del nombre Miqueas. Miqueas significa ¿quién como Dios? ¿Quién como Él? ¿Qué Dios como tú que perdonas la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? ¿Sí? Y no solamente eso, dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Muchas veces caemos porque fallamos, muchas veces caemos porque nos descuidamos. El enemigo se alegra y dice, este no se levanta más. Pero hay un Dios maravilloso que dice, yo soy el que perdono todos tus pecados, yo soy el que borro tus rebeliones, yo soy el que echo a lo profundo del mar todos tus pecados. Yo voy a tener misericordia de ti. Cuando Dios hace eso, quiere decir que Dios te va a levantar. Dios te va a levantar y el enemigo se va a quedar ahí, asombrado, abriendo la boca, diciendo, pero yo pensé que lo tenía. No, es que el enemigo nunca nos va a tener porque nosotros le pertenecemos al Señor. Por eso quiero decirles a todos los que están escuchando, quiero decirle a Marilú, quiero decirle a Olga, a Graciela, que están escuchando, quiero decirle a Melanie y a cada una de las personas que estoy viendo ahí, que están escribiendo, que no puedo fijarme bien quiénes son, pero después les voy a contestar. Aunque el enemigo hasta aquí se alegre y crea que te tiene y crea que te ha vencido, hoy el Señor te entrega un mensaje al corazón y te dice, no le prestes atención, no le contestes nada, no entres en el juego, no le creas. El error de Eva fue dialogar con la serpiente. En lugar de decirle escrito está o Dios dijo, no, se puso a conversar. No entres en el juego, no entres en eso. Te va a decir que no tiene fe, por eso no te sana, que no tiene fe, por eso tu hogar no cambia, que Dios no está con... No entres en ese juego, simplemente dile, no te alegres, no cantes victoria, no estés descorchando la sidra, porque aunque caí, me voy a levantar, aunque hoy las cosas no están bien, un día estarán súper bien. ¿Sabes por qué? Porque nosotros esperamos en un Dios que es fiel, porque nosotros creemos en un Dios que nunca falla, en un Dios que no te miente. Hoy estás quizás caído, hoy te encuentras por el piso, hoy has dejado de servir a Dios y hasta dejaste de congregar porque el enemigo te apabulló y te hizo creer que Dios ya contigo no tiene nada, que ya fallaste. Y tal vez hasta te da argumento para justificar tu pecado y decir, fue culpa de este, fue culpa de... Y crees que estás justificado solo porque estás culpando a otra persona. Y aún así no te puedes levantar, porque justificándote no te levantas. Dice que cuando nosotros reconocemos nuestros pecados, Él nos perdona y ahí nos levanta. Cuando nosotros llegamos a ese punto de reconocer nuestros pecados, Dios te va a levantar. Y entonces el enemigo que se reía tendrá que retroceder, porque se va a dar cuenta que no hay con qué darte, que no hay nada con qué matarte. ¿Sabes qué dice la Biblia? En todas estas cosas somos más que vencedores. Ni la vida ni la muerte, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni peligro ni tribulación ni espada, ni diablo que exista, nos podrá separar del amor de Dios que nos tiene a través de Cristo. Nos ama tanto el Señor que Él va a pelear hasta el final por nosotros, siempre y cuando nosotros como Miqueas estemos mirando hacia Él, esperando en Él y creyendo que Él nos va a escuchar. En el momento que nosotros dejamos de creer, nos comenzamos a hundir solos. Dios no nos suelta, nosotros nos soltamos de su mano. La fe te mantiene tomado de la mano de Jesús. La esperanza te mantiene tomado de las manos de Jesús. La paciencia te mantiene tomado de la mano de Jesús. Así que mírale a los ojos al enemigo. Tal vez lo tienes al lado durmiendo. Tal vez está en tu cuerpo a través de una dolencia. Tal vez está en tu trabajo. Háblale al enemigo. Háblale como profeta y dile tú, y así con el dedo, tú enemigo mío, tú enemiga mía.
no te alegres, porque aunque caí, me levantaré. En otras versiones dice, aunque me caiga o aunque caiga, me voy a levantar. Aunque esté en tinieblas y no sepa por ahora qué es lo que depara mi destino, Dios será mi luz. Dios alumbrará mi camino. Dios alumbrará mis tinieblas. ¿Sabe lo que decía Job? Aunque Él me matare, en Él esperaré. Aunque Él me matare. Y también dijo, yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará del polvo. Dios se levanta en esta noche para ayudar a varios de ustedes. Hoy se van a ir a dormir enfermos, se van a despertar sanos. Hoy se van a dormir con una angustia, con una tristeza, porque sienten que todo el mundo está en su contra y todo el mundo los persigue y todo el mundo les tira con todo. Se sienten apabullados. Te vas a levantar victorioso. Te vas a despertar con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y ahí vas a ver que la palabra de Dios es verdad. Que Dios puede cambiar en una noche, como dice el Salmo. Por la noche durará el lloro, mas a la mañana vendrá la alegría. Eso lo creemos de todo corazón. Así que háblale a tu circunstancia, háblale a tu enemigo, háblale a tu enemiga y dile, no te alegres, porque el que ríe al último ríe mejor. Y al final, como dice el pescador, ganamos nosotros, porque con Cristo somos más que vencedores. Dios te bendiga. Esto fue Mensaje al Corazón.